Era una mañana gris en la que el viento soplaba con fuerza. Como si la propia naturaleza presagiara el desastre que estaba por ocurrir. Mark caminaba lentamente por el pasillo de su casa. Sus pasos resonando en el silencio que envolvía cada rincón. Cada paso parecía una carga más pesada que el anterior. Como si el peso de sus propios pensamientos lo arrastrara hacia una oscuridad que no podía evitar. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, algo que le diera la certeza de que todo aún era real. Que su vida seguía siendo la misma. Había algo en el aire. Algo que ya no podía ignorar. La sensación de que todo lo que había construido, todo lo que había creído, estaba a punto de desmoronarse. Su mente, tan acostumbrada a la rutina, a la calma aparente, no lograba procesar lo que estaba a punto de descubrir. Cada rincón de la casa, cada foto en las paredes, parecía burlarse de él ahora. La imagen de su familia, que en algún momento había sido su refugio, ahora le parecía una mentira encarnada. Es imposible, pensaba mientras sus manos temblaban al sostener la carta que había encontrado en su escritorio. La caligrafía de Amanda, su esposa, le parecía ajena, distante. Algo tan simple como una carta podía ser el comienzo del fin. Sin embargo, lo que había leído dentro de ese sobre iba mucho más allá de una simple revelación. Era el principio de la verdad. Una verdad que se había estado ocultando durante años. Como una sombra al acecho. Su respiración se aceleró mientras sus ojos recorrían la carta una y otra vez. Como si al hacerlo pudiera encontrar una explicación. Una justificación para lo que había descubierto. Pero no la había. Las palabras de Amanda, tan llenas de arrepentimiento, no eran suficientes para borrar el daño que ya había hecho. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido permitir que su vida se desmoronara sin siquiera verlo venir? Querido Mark, comenzaba la carta, y sus ojos se mojaron sin poderlo evitar. No importaba cuánto intentara mantenerse firme. La verdad lo alcanzaba, golpeándolo con la fuerza de un rayo. Te debo una disculpa. Lo que sucedió entre nosotros. Lo que oculté durante tanto tiempo. No tiene justificación alguna. Lo sé, lo he sabido todo este tiempo. El niño, el hijo que hemos criado juntos. No es tuyo. Las palabras seguían. Pero ya no las leía. El dolor, la incredulidad, lo cegaron. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía aceptar que su vida, su familia, se hubiera construido sobre una mentira tan grande. El hijo que había criado. El niño que había amado como suyo. No era realmente suyo. Un extraño. Una figura del pasado de Amanda. Era el verdadero padre. Un hombre llamado Josh. Un borracho compulsivo que había fotografiado a su esposa cuando ella aún era joven. Se convertía en la sombra que oscurecía todo lo que había sido su vida. Mark sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La casa, que antes había sido su hogar, se convirtió en un laberinto de recuerdos rotos. Cada rincón, cada objeto, parecía señalarlo con el dedo, acusándolo de ser el tonto, el engañado. ¿Cuánto tiempo había vivido en la mentira? ¿Cuánto tiempo había estado construyendo su vida sobre una farsa? Las imágenes comenzaron a invadir su mente. Como un torrente imparable. La sonrisa de Amanda. Los ojos de su hijo menor. Las tardes en el parque. Las cenas familiares. Todo se desmoronaba ahora. Mark cerró los ojos. Pero las imágenes seguían acechando su mente. El sonido de sus pasos en la casa. El sonido de la puerta cerrándose. El sonido de su propia respiración. Se convertían en ecos que retumbaban en su cabeza. No puede ser real, murmuró. Pero sabía que lo era. La carta lo había dicho todo. El niño no era suyo. Y Amanda, la mujer que había amado durante tantos años, había sido la arquitecta de esta mentira. El silencio era abrumador.
Mark permaneció sentado en su escritorio, con la carta aún en sus manos, mientras las palabras escritas por Amanda resonaban en su mente como un eco interminable. El niño no es tuyo. Seguía repitiéndose, una y otra vez, como un mantra cruel que le arrancaba las entrañas. La verdad le golpeaba con la fuerza de un martillo. Cada palabra era un clavo que hundía más y más profundo en su pecho. La casa, que antes le había dado una sensación de refugio y estabilidad, ahora se sentía vacía. Las paredes, las fotos enmarcadas, los recuerdos, todo parecía burlarse de él. Amanda había sido su todo. Y en un instante, la figura que había idealizado de ella se desmoronaba como un castillo de naipes. Cuando la puerta se abrió, el sonido de los pasos de Amanda recorriendo el pasillo le hizo levantar la vista. El dolor que sentía era tan intenso que no podía sostener su mirada. Ella entró, tímida, con los ojos bajos, como si no tuviera el valor de enfrentarse a él después de lo que había sucedido. «Mark», dijo Amanda con voz temblorosa, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de su esposo. Su expresión era de arrepentimiento, pero también de miedo, como si no estuviera segura de cómo él iba a reaccionar. Mark la miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de sinceridad, algún vestigio de la mujer que había amado. Pero lo único que veía era una desconocida, una persona que había traicionado su confianza de la manera más profunda y cruel. «¿Por qué, Amanda?», preguntó Mark. Y su voz sonaba rota, como si una parte de él ya se hubiera roto. Las palabras le costaban trabajo, como si su garganta estuviera sellada por el dolor. Amanda intentó dar un paso hacia él, pero se detuvo al ver la expresión en su rostro, la desesperación en sus ojos. Sabía que no podía acercarse sin que él se sintiera traicionado, sin que el dolor lo envolviera aún más. Pero tenía que intentarlo. «Te amo, Mark», dijo ella, con la voz quebrada. «Te amo con todo mi ser. Pero no sé qué hacer con lo que he hecho. Cometí un error, uno tan grande que no sé si podré perdonarme alguna vez». Mark se levantó de la silla de un tirón, y el movimiento abrupto pareció despertar una angustia aún mayor. Sus ojos se llenaron de furia y desilusión, pero también de una tristeza profunda que lo había estado ahogando desde que había leído la carta. «¿Un error?», repitió él, con una risa amarga que no correspondía a la situación. «Amanda, esto no es un error. Esto es una mentira, no solo sobre nosotros, sino sobre todo lo que pensaba que teníamos. Todo lo que construimos. Y ahora me dices que me amas. Después de todo esto». Amanda intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que nada de lo que pudiera decir ahora aliviaría el dolor que él sentía. No había excusas, no había justificación para lo que había hecho. La traición que él estaba viviendo era más que un acto físico, era una violación emocional que no podía perdonarse con simples palabras. «Lo siento», dijo, apenas audible, mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Mark la miró con desprecio, pero también con una tristeza infinita. ¿Cómo podía seguir viéndola como la misma mujer que amaba? La imagen de Amanda se desvanecía ante sus ojos, reemplazada por una sombra, una mujer que había jugado con su amor de una manera impensable. Pero, al mismo tiempo, una parte de él aún no podía abandonar todo lo que habían sido. Estaba dividido entre la furia y el amor, entre la necesidad de venganza y el anhelo de recuperar a la mujer que había sido su compañera. «Dime que nunca lo supiste, Amanda», exigió Mark, con un tono que cortaba el aire. «Dime que nunca supiste que David no era mi hijo. Que todo esto fue solo una coincidencia. Una horrible mentira que el destino nos jugó». Amanda se cubrió el rostro con las manos.
como si intentara ocultar el peso de sus propios secretos. Sabía que no podía mentir más. Sabía que él merecía la verdad, aunque eso significara perderlo para siempre. Lo supe, Mark, dijo con voz entrecortada. Lo supe desde que David nació. Y aún así, te dejé creer que eras su padre. Creí que con el tiempo, todo se olvidaría, que el amor que teníamos podría sanar todo. Mark sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las palabras de Amanda lo dejaron sin aliento, como un golpe directo al corazón. Se apartó de ella, caminando hacia la ventana, buscando algo que le diera una respuesta, algo que le ayudara a entender cómo había llegado a este punto. No podía creerlo, la vida que había imaginado, la familia que había creado. Todo se había desmoronado en un instante. ¿Por qué, Amanda?, preguntó finalmente, su voz un susurro. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Amanda dio un paso hacia él, pero él la detuvo con un gesto brusco de la mano. No quería escuchar más. Estaba lleno de preguntas sin respuestas, de rabia y de dolor. Pero lo que más le dolía era la traición. La mentira. ¿Por qué?, comenzó Amanda, luchando por encontrar las palabras. Porque tenía miedo, Mark, miedo de perderlo todo, miedo de perderte a ti, miedo de que no me perdonaras. Pensé que si te lo decía, todo acabaría, que todo lo que habíamos construido se rompería. Mark no podía soportarlo más. Se giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas que no podía controlar. La rabia y el dolor lo ahogaban. Ya lo hemos perdido todo. Amanda, dijo, su voz quebrada. Todo se ha roto. No hay vuelta atrás. Amanda bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Sabía que él tenía razón. La casa que habían construido juntos, su familia, ya no existían. Todo había sido una mentira. Y ahora no había nada más que palabras vacías. Promesas rotas y recuerdos que ya no significaban nada. Mark la observó por un momento. Luego dio un paso hacia la puerta. No podía seguir allí. No podía quedarse en un lugar donde ya no encontraba sentido a nada. No importaba lo que Amanda dijera ahora. La herida era demasiado profunda. Me voy, Amanda, dijo con firmeza. Es lo mejor para los dos. Es lo mejor para nuestros hijos. No podemos seguir viviendo en esta mentira. Con esas palabras, Mark salió de la habitación, dejando atrás a Amanda, cuya vida se desplomaba ante sus ojos. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue el último golpe que selló su destino. La casa que había sido su hogar ahora era solo un eco vacío. Un lugar donde la verdad había dejado cicatrices imborrables. Mark caminaba sin rumbo por las calles vacías. El peso de su vida destrozada cargando sobre sus hombros. La brisa fría de la tarde le acariciaba la cara. Pero su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en las palabras de Amanda. En la carta que había encontrado. En la mentira que había marcado su vida. David, su hijo menor, no era suyo. Las preguntas llenaban su mente y, por mucho que intentara calmarlas, no podía dejar de escuchar las voces de la duda. ¿Cómo había podido no darse cuenta? ¿Cómo había podido ella ocultarle algo tan grande? El sonido de sus pasos resonaba en las calles vacías, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Desbordado de dolor, sabía que no podía seguir en esa casa. Con Amanda, con los recuerdos que lo atormentaban. Había tomado una decisión que no podría deshacer. Pero en su interior, algo lo llamaba a la reflexión. La rabia lo había cegado. Pero la tristeza lo invadía más profundamente. Había amado a esa mujer. Había confiado en ella como en nadie más. Y ahora, todo se había derrumbado. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo.
Era un mensaje de su hermano. Eric, ¿estás bien? Te vi salir de la casa. Llama cuando puedas. Mark suspiró. Eric siempre había sido su apoyo. Su único refugio en tiempos de tormenta. Aunque a veces sus consejos eran duros. Sabía que podía contar con él. Decidió llamarlo. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera por un momento, para encontrar algo de claridad. ¿Hola? Dijo Eric, con tono preocupado. Hola, Eric, respondió Mark, su voz apagada, casi inerte. No sé qué hacer, no sé si hice lo correcto. Eric suspiró al otro lado de la línea. Sabía que su hermano estaba pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida, y aunque no tenía todas las respuestas, intentó ofrecerle el consuelo que necesitaba. Escucha, Mark, sé que esto es una locura, pero lo que hagas ahora determinará el resto de tu vida. No te dejes consumir por la rabia, por el dolor. Si sigues este camino, solo te hundirás más. Mark miró al horizonte, buscando respuestas en la distancia. ¿Y qué hago entonces?, preguntó, su voz quebrada. ¿Dejo todo atrás? ¿Sigo adelante con el divorcio? ¿Y los niños? Eric entendió el dilema de su hermano. Sabía que la decisión que Mark tomara no solo afectaría a él, sino también a sus hijos. Aunque las heridas eran profundas, también debía considerar el futuro. El divorcio es solo el principio. Mark, y sí, tal vez necesites alejarte por un tiempo de Amanda. Pero los niños, ellos son lo único que importa ahora. Si no encuentras una forma de sanar, ellos verán todo esto como una guerra entre ustedes dos. No puedes dejar que eso les destruya también. Tienes que estar allí para ellos. Ellos te necesitan. Mark cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su hermano. Sabía que tenía razón. Los niños eran lo único que realmente importaba ahora. No podía permitir que su dolor los arrastrara a una espiral sin fin. Tenía que ser fuerte por ellos. Aunque su corazón estuviera roto en 1000 pedazos. Lo sé, Eric, susurró Mark, mientras su garganta se apretaba. No sé si podré perdonarla. No sé si podré volver a confiar en ella. Eso llevará tiempo, respondió Eric. Su voz seria. Pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Y lo más importante ahora es que encuentres tu paz. No dejes que la rabia te controle. Ya sabes lo que te espera si sigues por ese camino. Y tú, más que nadie, sabes que no te beneficia. Mark guardó silencio. Las palabras de su hermano resonaban en su mente, pero el dolor seguía siendo insoportable. Amanda había destruido todo lo que había construido con ella. Y aunque el amor seguía siendo una sombra en su corazón, sabía que debía enfrentarse a la realidad. Si no lo hacía, él mismo se perdería en el abismo. De repente, la llamada terminó y Mark se quedó solo con sus pensamientos. Decidió regresar a la casa. No podía huir de la situación. No podía seguir corriendo de sus problemas. Los niños aún estaban allí, esperando. Amanda también. La confrontación era inevitable, pero antes de entrar, se detuvo frente a la puerta. ¿Qué le diría a Amanda? ¿Cómo le explicaría a los niños todo lo que había descubierto? ¿Cómo les diría que su vida ya no sería la misma? Entró con el corazón en la garganta. Y al ver a Amanda en la sala, sintió una oleada de emociones. Ella estaba allí, esperándolo, con el rostro demacrado por las lágrimas, con los ojos hinchados por el sufrimiento. No podía dejar de mirarla. Pero algo en su interior ya había cambiado. Ya no veía a la mujer que había amado. Solo veía a la mujer que lo había traicionado. Mark, dijo Amanda, con voz temblorosa, pero decidida a enfrentar lo que había hecho. Lo siento tanto. Sé que no hay excusa para lo que hice. No sé cómo pedirte perdón. Mark la miró, sin poder decir una palabra. Los recuerdos lo inundaron.
las veces que la había apoyado, que había estado a su lado. Todo eso parecía ahora irrelevante. Todo se había desvanecido, como la niebla al amanecer. El amor, la confianza, la seguridad, todo destruido en un instante. Amanda, comenzó. Pero su voz se quebró. Se obligó a seguir. Me mentiste durante años. Me hiciste creer que todo estaba bien. Que nuestra familia era real. Que éramos felices. Pero todo era una mentira. Amanda intentó acercarse. Pero él la detuvo con un gesto. Sabía que debía mantenerse firme. Que no podía permitir que ella lo envolviera de nuevo en su red de mentiras. Mark, por favor, escúchame, dijo Amanda, con desesperación en su voz. Yo nunca quise que esto pasara. Te amo, siempre te amé, pero me equivoqué mucho, y no puedo arreglarlo. Pero por favor, no me dejes. Las palabras de Amanda eran sinceras. Pero ya no había vuelta atrás. Mark lo sabía, las heridas eran demasiado profundas. Y aunque el amor aún ardía en su pecho, la desconfianza y el dolor eran más fuertes. No puedo seguir así, respondió Mark, con voz firme pero llena de dolor. No puedo vivir en esta mentira. Necesito un tiempo. Amanda, necesito entender qué pasó. ¿Por qué me hiciste esto? Amanda cayó de rodillas, las lágrimas recorriendo su rostro. Sabía que había perdido a Mark. Que lo había perdido para siempre. ¿Qué pasará con los niños? Preguntó, entre sollozos. Los niños, dijo Mark, con el corazón roto. Ellos seguirán siendo lo único que importa. Y yo estaré allí para ellos. Siempre. Pero tú y yo, ya no somos lo que éramos. Con esas palabras, Mark salió de la habitación. Amanda quedó sola, llorando desconsoladamente, sabiendo que todo había cambiado para siempre. El tiempo que siguió después de la decisión de Mark fue sombrío. A pesar de que la casa, que antes había sido el centro de su vida, seguía intacta en su estructura, había dejado de ser su hogar. Las paredes parecían ser testigos mudos de una tragedia silenciosa. Cada rincón, cada objeto, ahora le resultaba ajeno. Los recuerdos que alguna vez llenaron la casa con amor y felicidad se habían desvanecido, reemplazados por la creciente sombra de la duda y el dolor. Los niños, especialmente David, el menor, no comprendían del todo lo que estaba ocurriendo. Habían sentido el cambio, el ambiente pesado que flotaba en el aire. Pero sus mentes inocentes no podían captar la magnitud de la verdad que se había revelado. Amanda intentó hablar con ellos. Explicarles que todo estaba bien. Que no se preocupasen. Pero cada palabra parecía estar llena de una mentira que ella misma se negaba a aceptar. Una tarde, cuando Mark regresó a la casa después de un largo día en el trabajo, encontró a sus hijos en el salón. David estaba sentado en el sofá, jugando con un videojuego, mientras que Michael, su hijo mayor, parecía estar pensativo, observando por la ventana. Al principio, Mark pensó que nada había cambiado, que los niños aún no comprendían lo que había ocurrido. Pero algo en el aire, en sus miradas, le decía lo contrario. David levantó la cabeza cuando vio a su padre entrar, y sus ojos se encontraron con los de Mark. Había algo en su mirada que le preocupó. Un brillo de incertidumbre, una pregunta no formulada que colgaba entre ellos como una nube oscura. «Papá, ¿todo está bien?», preguntó David, sin apartar la mirada de la pantalla del televisor. Mark no sabía qué responder. Todo en su interior le decía que debía proteger a sus hijos. Que debía decirles que todo estaría bien. Que la familia se mantendría unida a pesar de lo que había ocurrido. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que ya no podía ocultarles la verdad. Sabía que todo lo que había sido su vida hasta ese momento se había roto.
Y que los niños también tenían derecho a conocerla. No todo está bien, hijo, dijo Mark, con voz suave, pero cargada de dolor. Hay cosas que necesitamos hablar. David lo miró con una expresión confusa, mientras que Michael, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de la silla y se acercó a su padre. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Michael, con una seriedad que rara vez mostraba. ¿Es sobre mamá? Mark no podía seguir ocultando más la verdad. Sabía que era el momento, aunque su corazón se rompiera con cada palabra que iba a decir. Sí, hijo, respondió, con la voz quebrada. Es sobre mamá. Hay algo que no sabías. Algo que Amanda ha estado ocultando. David no es mi hijo biológico. El aire se volvió espeso en el momento en que Mark pronunció esas palabras. Un silencio pesado envolvió la sala. David dejó caer el control del videojuego sobre la mesa. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Michael, por su parte, se quedó inmóvil, como si las palabras de su padre no pudieran procesarse por completo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Michael, con voz temblorosa, aunque intentaba parecer firme. Mark miró a sus hijos, viendo el dolor reflejado en sus rostros. No podía dejarlos sufrir más. Pero tampoco podía mentirles. La verdad era inevitable. Amanda me ocultó que David no es mi hijo. El verdadero padre de David es alguien del pasado de mamá. Alguien a quien nunca conocí. Durante años, me hizo creer que era mi hijo. Pero ahora lo sé. Y eso cambia todo. David miró a su hermano mayor. Luego a su padre. Y su rostro se transformó en una máscara de confusión. La noticia no parecía haber llegado a su mente por completo. Era demasiado para un niño tan pequeño. Para alguien que simplemente deseaba tener una vida normal. Entonces, ¿no soy tu hijo?, preguntó David, su voz rota, como si las palabras no pudieran salir de su garganta. Mark se sintió destrozado, cada vez que veía el sufrimiento en los ojos de su hijo. Sentía como si le arrancaran una parte de su alma. No quería perderlo. No quería que su hijo menor sintiera que su amor por él era una mentira. Pero no podía seguir ocultando la verdad. Eres mi hijo, David, dijo, acercándose a él y poniéndole la mano en el hombro. Siempre lo serás. No importa de dónde vengas. Siempre te he amado como mi hijo. Eso nunca cambiará. David no dijo nada más. Se levantó del sofá, corrió hacia su habitación y cerró la puerta. Mark se quedó allí, viendo cómo su hijo huía, sin saber qué hacer, sin saber cómo detener el dolor que él mismo había causado. Michael, por su parte, se acercó a su padre con una mirada seria. ¿Cómo pudo mamá hacer esto? ¿Papá?, preguntó, con rabia contenida. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué nos ocultó la verdad? Mark respiró profundamente. Sabía que sus hijos necesitaban respuestas. Pero él mismo estaba buscando las suyas. ¿Cómo había podido Amanda vivir con esa mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo había podido engañarlo a él? ¿Y a ellos? No lo sé, hijo, respondió Mark, con voz rota. No sé por qué lo hizo. Pero lo que importa ahora es que tenemos que seguir adelante. Tenemos que sanar, aunque sé que será difícil. Durante los siguientes días, Mark intentó mantener una apariencia de normalidad. Los niños, aunque heridos, se mantenían en silencio, sin hablar mucho sobre lo que había sucedido. Cada uno de ellos procesaba el dolor de manera diferente. Pero todos sabían que sus vidas ya no serían las mismas. Amanda, por su parte, intentó acercarse a los niños. Pero las palabras no parecían suficientes. Las disculpas que ofreció no podían borrar lo que había hecho. Los niños la miraban. Pero la desconfianza era palpable en el aire. A pesar de sus intentos por reconstruir lo que se había roto.
La grieta entre ella y sus hijos se hacía cada vez más grande. Una noche, después de la cena, Mark decidió hablar con ellos. Sentía que no podía seguir viviendo con las mentiras. Quería que sus hijos comprendieran que, aunque la familia estuviera rota, él siempre estaría ahí para ellos. Los llamaba a todos al salón. Y cuando se reunieron, les habló con el corazón abierto. Sé que las cosas han cambiado mucho, comenzó Mark, mirando a sus hijos, y entiendo que están enojados, confundidos, dolidos. Yo también lo estoy, pero quiero que sepan algo. Ustedes son lo único que realmente importa para mí. No importa lo que haya pasado. No importa lo que hayamos perdido. Yo estaré aquí, siempre, para ustedes. Michael, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó sin decir una palabra. David, aún distante, miró a su padre desde el umbral de la puerta. Sin acercarse, Mark entendió que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero la esperanza de sanación aún brillaba en su interior. La familia, aunque fracturada, aún tenía una oportunidad de sanar. Aunque el dolor era grande, aunque la traición había dejado cicatrices profundas, Mark sabía que su amor por sus hijos nunca cambiaría. Y ese amor sería la base sobre la que reconstruiría todo. La casa ya no era la misma. Y Mark lo sabía, aunque físicamente seguía siendo la estructura que alguna vez consideró su hogar. Su corazón había quedado marcado para siempre. Los niños estaban cambiando, adaptándose a una nueva realidad. Y él también. La sombra de la traición y el dolor seguía presente, pero en su interior nacía una determinación firme. Sabía que, aunque las cicatrices de su alma no desaparecerían de inmediato, era el momento de reconstruir su vida, de encontrar una nueva dirección. Era una mañana fría de otoño cuando Mark decidió que no podía seguir en ese mismo lugar. Con las mismas rutinas, sabía que el primer paso para seguir adelante era distanciarse del pasado. De la vida que había compartido con Amanda. Aunque su relación con los niños seguía siendo cercana, la presencia de su exesposa en la casa le resultaba insoportable. La ruptura era más profunda de lo que había anticipado. Pero había algo que le mantenía firme. El amor que sentía por sus hijos. Su compromiso con su bienestar emocional. A lo largo de las semanas que siguieron, Mark comenzó a tomar decisiones difíciles. No podía seguir viviendo en la casa familiar. No solo por la constante carga emocional que representaba, sino porque era necesario para su sanación y para la de sus hijos. Con el apoyo de su hermano Eric, quien le había aconsejado de forma constante, Mark encontró una nueva propiedad donde mudarse con los niños. La mudanza fue un proceso doloroso. No solo físico, sino emocional. Ver cómo los niños se despedían de la casa que había sido su refugio por años le desgarraba el corazón. Pero lo que más le dolía era ver cómo David, el niño que había criado como suyo, se despedía de la casa con los ojos llenos de confusión y tristeza. Sabía que aún no comprendía todo lo que había ocurrido, pero también sabía que, a medida que pasaran los meses, las preguntas seguirían llegando. ¿Por qué su madre le había ocultado la verdad durante tanto tiempo? ¿Por qué él no era el hijo biológico de Mark? El dolor de no tener todas las respuestas lo consumía por dentro. En su nueva casa, Mark trató de darles a los niños un ambiente lo más normal posible. Aunque las tensiones seguían presentes, David seguía distante, refugiado en su propio mundo. Mientras que Michael, el hijo mayor, comenzaba a cuestionar más sobre el pasado, sobre su madre, sobre las mentiras. Mark, como padre, no sabía cómo manejar la creciente desconfianza de sus hijos hacia Amanda. Pero su mayor preocupación era la forma en que ellos lo percibían. ¿Sería capaz de darles la estabilidad que tanto necesitaban?
Cada noche, cuando los niños se dormían, Mark se sentaba frente a su mesa, mirando el vacío que había quedado en su vida. La casa estaba más vacía que nunca. Pero él sabía que no podía dejar que el dolor lo definiera. Pensó en la conversación que tuvo con Eric antes de mudarse. Su hermano le había dicho algo que se quedó grabado en su mente. La venganza no te traerá paz. Mark, no puedes basar tu vida en lo que te hizo Amanda. El tiempo pasará, y las heridas sanarán. Pero lo que tú decidas hoy será lo que marque tu futuro. No dejes que la ira te consuma. Eric tenía razón. La rabia y la venganza no lo llevarían a ningún lado. La única forma de sanar era avanzar. Seguir adelante con sus hijos. Darles un futuro que aún pudieran disfrutar. Lo que había sucedido entre él y Amanda ya no tenía sentido. Ella había sido su amor. Pero ahora la mujer que conoció ya no existía. Y la familia que habían formado se había desmoronado. Pero los niños, esos sí eran su futuro. Una tarde, Mark decidió darles a los niños una nueva oportunidad de compartir un momento juntos. De reconstruir la relación con ellos. Había decidido que no dejaría que el pasado los definiera. Que no dejaría que la traición de Amanda les robara su felicidad. Así que, después de varias semanas de vivir en la nueva casa, Mark organizó una tarde en el parque. Era una tradición familiar, algo que siempre habían hecho antes de que todo comenzara a desmoronarse. Estaba decidido a recuperar aunque fuera una pequeña parte de esa felicidad perdida. Cuando llegaron al parque, el aire fresco y limpio les dio la bienvenida. Los árboles, con sus hojas doradas por el otoño, creaban un paisaje cálido y acogedor. Aunque el ambiente era sereno, Mark no podía dejar de sentir la ausencia de Amanda. El parque estaba lleno de recuerdos, pero él sabía que necesitaba crear nuevos recuerdos con sus hijos. Nuevos comienzos que les permitieran sanar. David, por primera vez en semanas, corrió hacia un columpio y comenzó a balancearse, sonriendo débilmente. Michael, siempre más serio, observó desde la distancia, como si estuviera evaluando qué tan real era la situación. Mark, con el corazón apesadumbrado pero con una esperanza renovada, se acercó a él. ¿Cómo te sientes, hijo?, preguntó Mark, con voz suave. Michael lo miró y, por un momento, pareció dudar. Luego, finalmente habló. Es raro, papá, todo esto. No sé si quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero no quiero que todo lo que hicimos se pierda. No quiero perderte a ti también. Mark sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Sabía que Michael estaba luchando con sus propios demonios. Con la traición que había sufrido. Con la pérdida de confianza en su madre. Pero también sabía que, a pesar de todo, lo que más necesitaba era sentirse querido. Sentirse comprendido. No te voy a perder. Hijo, no importa lo que pase. Siempre estaré aquí para ti. Siempre estaré aquí para ambos, dijo Mark, abrazando a su hijo. David, desde su columpio, los miró con una expresión pensativa. Aunque aún no comprendía todo lo que estaba ocurriendo. En su corazón había algo que le decía que las cosas cambiarían. Que su vida podría volver a tener sentido. Tal vez no sería fácil. Tal vez la verdad aún doliera. Pero Mark estaba decidido a darles el espacio para crecer. Para sanar, mientras el sol comenzaba a ponerse. Mark se dio cuenta de algo importante. Había tomado la decisión correcta al dejar atrás el dolor y seguir adelante con su vida. Sabía que el camino sería largo, que las cicatrices emocionales no desaparecerían de inmediato. Pero también entendía que lo más importante ahora era reconstruir su familia. Ofrecerle a sus hijos un futuro lleno de amor y esperanza. Amanda, por su parte, intentó contactar a los niños varias veces.
Pero ellos seguían evitando hablar con ella. Sabía que las palabras no bastarían. Que su traición había dejado marcas profundas. A pesar de sus intentos por enmendar lo que había hecho. La distancia emocional entre ella y los niños era irreversible. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo ahora los separaba de manera irremediable. Con el tiempo, Mark siguió adelante con sus hijos. La vida les ofreció nuevas oportunidades. Y aunque el dolor de la traición siempre sería una sombra en sus vidas, ellos sabían que juntos podían enfrentarse a cualquier cosa. Lo que habían perdido ya no podía recuperarse. Pero lo que tenían, esa pequeña unidad familiar, era todo lo que realmente importaba.